Es un libro por todos conocidos. Vamos a hacer la lectura. San Mateo, capítulo 27, versículo del 3 al 5. Voy a leer en una versión actual. Cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento. Así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado, declaró, porque traicioné a un hombre inocente. ¿Qué nos importa? Contestaron. Ese es tu problema. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Palabra de Dios, hermanos. Ahora es su turno para Luis. Gracias, Señor, gracias. Sin duda alguna ya se dieron cuenta de qué vamos a meditar en esta mañana, ¿verdad? Miren, a lo largo de todo el tiempo que nos ha tocado estar en la iglesia, muy pocas veces he escuchado hablar acerca de Judas. Muy poco se habla de él, porque su solo nombre ya es algo negativo. El nombre de Judas, cuando uno escucha el nombre, inmediatamente viene a su mente la palabra traición. Y el nombre de Judas tiene una connotación negativa, a tal grado que entre los creyentes, entre los cristianos, cuando una pareja tiene un bebé, ¿quién le pone Judas a su hijo? ¿Quién le pone ese nombre? Porque ese nombre pasó a la posteridad como el más grande traidor que ha existido en la historia de este mundo. Cometió un acto vil y menospreciable. Entregó al Hijo de Dios por 30 monedas de plata. Judas tenía un problema en el corazón. ¿Cuál era ese problema, hermanos, que Judas tenía? Era codicioso. El pecado de Judas era la codicia. ¿Sí? Una de las historias más trágicas de la Biblia, sin duda, es la de Judas Iscariote. Este hombre tuvo un gran privilegio que solo han tenido otras 11 personas en toda la historia de este mundo. Judas fue llamado, hermanos, ¿a qué? A pertenecer al grupo selecto de los 12, de los 12 discípulos. Fue llamado a pertenecer a ese grupo. Tuvo un privilegio que solo 11 personas más tuvieron. Dice, haber estado con Jesús en persona todo ese tiempo y haber aprendido las verdades eternas directamente del gran maestro. Qué triste es que muchos que nunca tuvieron ni siquiera la más remota posibilidad del privilegio que tuvo Judas, se salvarán. Tú y yo que no estuvimos ahí, probablemente aceptamos a Jesús, nos vamos a salvar. Pero Judas, que estuvo directamente relacionado con él, está destinado a la destrucción eterna. Y tuvo privilegios únicos. Él y 11 hombres más caminaron con Jesús, anduvieron con él, vio sus milagros, escuchó de viva voz el evangelio de salvación. Es más, vamos más allá. Judas participó como evangelista. Judas predicó. Judas sanó enfermedades y expulsó demonios en el nombre de Jesús. ¿Cómo no? Ese gran privilegio tuvo Judas. Poco se habla de él, no se le quiere recordar. Pero sin embargo, fue una gran tragedia, porque sin duda hubiera llegado a ser, y me atrevo a decir, más destacado que Pedro. Ya con el tiempo, los grandes estudiosos, la gran mayoría congenian en que el líder del grupo de los 12 era Pedro. Era Pedro. Pero Judas pudo haber sido superior a Pedro. ¿Por qué motivo? Porque era el más educado de los 12. Era un escriba. Estaba letrado, tenía habilidad financiera, por eso lo pusieron como tesorero de la iglesia naciente.
Judas pudo haber sido el más destacado de los 12, pero sin embargo, su historia es una historia trágica, porque finalmente se perdió. Vamos a meter un poquito en la vida de Judas, un poquito en la vida de él, hermanos. Para empezar, hermanos, el nombre de Judas significa alabanza, alabado. Su nombre tiene un bonito significado, ¿lo sabía? Y en la época de Jesús, el nombre de Judas era muy común. Le ponían a los bebés Judas. Después, con el paso del tiempo, ya no. Pasó a la historia como el más grande traidor que ha existido en este mundo. Y hermanos, se le recuerda con eso. Y como ya dije, lo más lamentable es que Judas pudo haber llegado a ser uno de los grandes. Incluso hubiera existido en la Biblia el Evangelio según... Bueno, existe uno, ¿verdad?, que se llama Judas, que es una sola página, pero ese Judas bueno. Para que vean que sí le ponían Judas antiguamente a los hombres. Pero Judas hubiera tenido su Evangelio, el Evangelio según San Judas, y muchas iglesias se hubieran sentido honradas de llevar su nombre. Incluso una de las puertas de la Nueva Jerusalén hubiera llevado su nombre. Todos esos privilegios Judas los perdió, hermanos. Los perdió. Vamos a ver Mateo 8, 19 y 20. ¿Qué fue lo que pasó aquí, hermanos? San Mateo 8. ¿Sí lo vemos, hermanos? 8, 19 y 20. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Dice así. San Mateo 8, 19 y 20. Dice: y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Quién era ese hombre que se acercó a Jesús y se ofreció a seguirlo? ¿Era Judas? Miren la respuesta que le dio Jesús a este hombre. Mira, las zorras tienen cuevas, las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Cuando Jesús vio a Judas, Jesús sabía que se ofrecía a seguirlo porque Judas pensaba que al unirse con él iba a obtener ventajas materiales. Jesús conocía el corazón de Judas, sabía que tenía esa inclinación a ser codicioso. Por eso le contestó así: las zorras tienen cuevas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Qué le quiso decir Jesús? Mira, si te quieres unir conmigo y seguirme para obtener alguna ganancia, no lo vas a conseguir. Le dijo, desde un inicio le dijo Jesús a Judas: si piensas unirte conmigo para obtener ganancia, no lo vas a obtener. Eso le quiso decir Jesús a Judas. ¿Cómo, hermanos? Estaba leyendo aquí, hermanos. Estaba leyendo un poquito de... Es que me puse a leer de Judas y hay mucha información, hermanos. Hay mucha información de Judas. Judas, bien, yo no sabía, bueno, aquí en la Biblia no lo menciona, pero ¿sabían ustedes que la mamá de Judas se llamaba Siborea? Y su padre se llamaba Simón Iscariote. El padre de Judas se llamaba Simón Iscariote y su mamá se llamaba Siborea. Nació en una aldea en Keriot, en Judea. Y su apodo, el traidor. Pasó la historia como el gran traidor. ¿Sí? Un hombre, no, y me puse a leer y hay mucha información. Incluso por ahí se descubrió un escrito en el año 2006, según en una tierra muy remota, encontraron el Evangelio de Judas en el 2006, donde dice, en ese Evangelio, no fue agregado al canon sagrado, pero ahí menciona que Jesús le pidió a Judas: entrégame. Yo me quedé, ¿cómo? Que Jesús le pidió a Judas que lo entregara para que siga adelante con el plan de salvación, ¿verdad? Ahí aparece en esos escritos, pero hermanos, no cuadra con la Sagrada Escritura. Vamos adelante, vamos a analizar esto, ¿verdad? Vamos a ver Marcos 3 del 14 al 19. Marcos capítulo 3. Vamos a leer, hermanos.
Marcos capítulo 3. ¿Lo contamos, hermanos? Dice así la palabra de Dios. Dice Marcos 3, del 13 al 19. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermanos de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y por último, ¿quién? Y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. Miren, Judas fue y se ofreció a seguir a Jesús. Y cuando Jesús escogió a sus 12 ministros, sus 12 apóstoles, ¿quién fue llamado? Judas. Jesús no lo rechazó. No lo rechazó. Lo llamó a pertenecer al grupo selecto de los 12. Privilegio que solamente 12 personas han tenido en este mundo. Los más privilegiados. Caminar con Jesús, escuchar el evangelio de sus labios, presenciar sus milagros, usar el poder para sanar enfermedades, expulsar demonios. Judas participó de todo. Tuvo grandes privilegios. Y además Judas fue nombrado el tesorero del grupo, porque era un hombre hábil para manejar las finanzas, y era un hombre letrado, era un hombre que sabía manejar las finanzas. Pero ¿qué pasaba? ¿Qué hacía Judas con eso que se le confiaba? Sustraía de las ofrendas y robaba. Nadie de los discípulos se daba cuenta de lo que Judas hacía, pero Jesús sí lo sabía. Y la gran pregunta, pero si Jesús sabía, ¿por qué no lo descubrió? ¿Por qué Jesús no descubrió a Judas si él sabía que aquel estaba sustrayendo de la tesorería? ¿Por qué no lo desenmascaró o lo quitó del cargo? La respuesta, hermanos, es que Jesús amaba a Judas y tuvo de él misericordia y le dio oportunidad para que se arrepintiese de su mal proceder. Jesús sabía que robaba, Jesús sabía que era deshonesto, pero no lo descubrió. Le dio oportunidad hasta el final para que se arrepintiese y también se salvase, porque Jesús también amó a Judas. ¿Cómo, hermanos? En aquel entonces, hermanos, no se realizaban auditorías como hoy. A los tesoreros de nuestra iglesia cada año les piden, tráeme toda la papelería y vas a justificar cada peso y centavo que entra y sale. Ay, yo veo a mi hermana ahí atareada presentando toda la papelería. En aquel entonces todo era a base de confianza. Nadie se la solía de que Judas que sustraía de la tesorería. Nadie se la solía. Judas era muy hábil para disimular, para simular. Nadie se daba cuenta. Todo a base de confianza. Pero Jesús sí lo sabía. El problema de Judas era el corazón. Tenía una inclinación a ser codicioso. Tenía amor al dinero. Ahora, el dinero pues no es malo, hermano. Todos sabemos que el dinero no es malo, ¿verdad? Lo malo es el uso que hacemos del dinero. ¿Cómo lo administras? Pero en sí el dinero no es malo. Vamos a ver un relato que se encuentra en San Juan capítulo 12. Versículos del 1 en adelante. Vamos a ver una escena donde participa Judas.
San Juan capítulo 12, versículo del 1 en adelante. Dice: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena a Jesús, claro, y a los discípulos. Y Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los ungió con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor de su perfume. Y cada uno de sus discípulos, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregarle: ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿Cómo, hermanos? En esa escena, hermanos, una mujer compró un perfume de nardo puro, de mucho precio, 300 denarios. Era el salario de un obrero de un año completo de trabajo. Un año completo trabajando para comprar un pequeño frasco de perfume caro. Algunos dicen que era de la India, importado, de allá de los Himalayas, un perfume muy caro. Hermanos, y dice aquí que esta mujer derramó el perfume en los pies de Jesús, y con sus cabellos lo ungió. Y el primero que habló fue Judas, y dijo: ¡qué desperdicio! Ese perfume mejor se hubiera vendido y dado a los pobres. ¿Pero qué quería decir Judas con eso? Mejor si hubiera el importe de ese perfume hubiera llegado a mi tesorería para llevarlo a los pobres. Eso es lo que quería decir Judas. ¿Pero usted cree que ese dinero hubiera llegado a los pobres? No. Lo que quería Judas es que ese dinero llegara a su bolsilla, a su bolso, para poder seguir robando, seguir sustrayendo. Miren el versículo 6. Pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Sí, aquí lo revela la Sagrada Escritura. Judas secretamente robaba, hermanos, de lo que llegaba a sus fondos. Y entonces Jesús dijo: déjenla, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Dijo Jesús: a mí no siempre me van a tener. Jesús defendió a María al ungirlo para su sepultura con ese perfume caro. Jesús la defendió, y los discípulos murmuraban contra María. María se sentía penada, y muchos decían: mira, si supieran quién es esa mujer y quién lo toca. ¿Por qué María hizo ese acto, hermanos? Conocemos la historia. ¿Por qué María hizo ese acto? Para ungir a Jesús. Por agradecimiento. Porque, ¿se acuerdan ustedes cuando una mujer fue llevada en adulterio, arrastrada, y para tentar a Jesús le dijeron: maestro, esta mujer, según la ley de Moisés, debe de ser apedreada, según la ley de Moisés? Y la llevaron a Jesús para tentarle. ¿Y qué hizo Jesús? La única vez que la Biblia registra que Jesús escribió en tierra. Jesús se agachó, empezó a escribir en tierra, y cuando Jesús terminó de escribir, se levantó, vio la turba que querían apedrearla, y les dijo: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Qué pasó con todos? Tiraron las piedras y todos se fueron. Y la mujer estaba agachada esperando el lanzamiento de las piedras. Jesús le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ella volteó y dijo: no están, maestro. Y Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. El único que podía juzgarla, el único que sí podía decir en contra de ella, no lo hizo. Porque el único que sí podía juzgarla era el Señor Jesucristo, pero no lo hizo. Antes le dijo: vete, ni yo te condeno, vete y no peques más. Le dijo Jesús a María. Y María estaba, su corazón que explotaba de amor y de agradecimiento por el Señor, gastó todo lo que tenía, compró ese perfume y lo derramó a Jesús. Estaba muy agradecida. Y Judas, qué desperdicio. Bueno, Jesús la defendió, y salió Judas de esa reunión, de ese banquete, de esa fiesta, a negociar la entrega de Jesús con los principales sacerdotes, los príncipes de los sacerdotes, a los enemigos de Jesús. Fue a negociar la entrega.
Hermanos, el hecho de que Jesús fue entregado a la cruz y vendido por Judas, porque estaba en la Biblia que iba a ser entregado y traicionado, quiere decir que Judas cumplió la profecía y él nació para traicionar a Jesús. A ver, hermanos. A ver, hermanos, está interesante esto. Ya estaba profetizado que Cristo iba a ser muerto, que iba a ser traicionado. Pero esto quiere decir que Judas nació para traicionarlo, que Judas no se pudo haber salvado. Judas se pudo haber salvado. Miren, nuestro Señor Jesucristo de todas maneras iba a ser entregado, iba a morir en la cruz. Así como el Señor perdonó a Pedro, que lo negó 3 veces y con maldiciones, igual pudo haber perdonado a Judas. Si él se hubiera arrepentido. Si él se hubiera arrepentido, Judas se hubiera podido salvar. Si hubiera pedido perdón a Jesús por su pecado, como lo hizo Pedro. ¿Cuál fue la gran diferencia entre Pedro y Judas? Porque Pedro negó a Jesús. ¿Cuál fue la gran diferencia entre uno y el otro? El arrepentimiento. En que Pedro se arrepintió sinceramente cuando negó a Jesús y lloró amargamente. En cambio Judas no. ¿Qué le pasó a Judas? ¿Qué le sucedió? Poco sentido de culpabilidad. El espíritu de profecía menciona que a Judas lo invadió y lo consumió un sentimiento de culpabilidad. Siento yo que aquí Pedro fue al maestro y Judas fue a las personas, que muchas veces nos pasa así, fue a las personas, no fue al maestro. Y porque él pensaba que las personas iban a solucionar el problema. Así es. Pedro fue perdonado, pidió perdón. Miren, hermanos, el arrepentimiento sincero involucra 3 cosas: tristeza verdadera por haber cometido la falta, una tristeza verdadera, confesión del pecado y abandono del mismo. 3 cosas involucran un verdadero arrepentimiento. Lo vuelvo a repetir: tristeza genuina por haber cometido ese pecado, confesión del mismo y apartarte de él. Judas, ¿qué hizo? Fue y se ahorcó. Hermanos, la noche llegó para Judas. El último momento de gracia, hermanos, cayó sobre Judas cuando en la última cena, hermanos, ¿se acuerdan qué fue lo que pasó? Jesús le dijo a los discípulos: alguien de ustedes me va a entregar. Todos se quedaron perturbados, todos se miraban unos a otros confundidos. ¿Quién? Y Jesús les dijo: alguien me va a entregar, alguien de ustedes me va a entregar. Vamos a verlo, San Juan capítulo 13, versículos del 21 al 29. ¿Sí lo encontramos? Sí. Y habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, cuidando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaba a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que se diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. La puerta de la gracia de Judas se cerró en ocasión de la última cena.
Jesús le dijo a Judas: lo que vas a hacer, A lo pronto. hazlo pronto. Es más, en otra parte del Evangelio, Judas mira a Jesús y le dice: maestro, ¿seré yo? Y le dice Jesús: tú lo has dicho. O sea, Jesús le dijo: tú eres, tú lo has dicho. Pero los discípulos no entendían, no sabían, pensaban que Judas iba a pagar algo de lo que se había preparado para la Santa Cena, o iba a dar algo a los pobres. No sabían que Judas en la noche iba ya finalmente a conducir a aquella turba para tomar preso a Jesús. Ya Jesús iba al huerto de Getsemaní a orar, porque sabía que esa noche iba a ser entregado. ¿Y quién guió a esos soldados a tomar preso a Jesús? Judas. Como era de noche, Judas les dijo: al que yo bese, él es. Y dice la Biblia que Judas se acercó a Jesús cuando llegó con aquella turba de soldados, y dice que se le acercó y le besó en la mejilla. Y Jesús le dijo: amigo, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? El famoso beso de Judas. También ese acto que hizo Judas pasó a la inmortalidad, ¿verdad? Como aquellas personas que te besan, pero te vas y te encajan la estaca por la espalda, o la daga. Pasó la historia Judas por ese acto también, ¿verdad? El pastor me dio cuenta, me causó gracia porque iba con una hermana y la acercó: querida, ¿cuántos años sin verte? Fue compañera en la primaria, oye, qué guapa estás, qué bien te ves. Y después se fue. Le dijo: ¿ya la viste? ¿Qué fea está? O sea, ¿cómo? Delante de ella le dices algo bien y después hablas mal de ella. O sea, hermanos, tristemente Judas se caracterizó por esa traición. Por eso pasó la historia, hermanos. Por eso Judas se perdió, tristemente, hermanos. Un hombre que tuvo grandes oportunidades. Miren una cita inspirada aquí. Pero ¿cuál era el problema de Judas, hermanos? Miren lo que pasó aquí. Dice así: ¿qué le pasó a Judas? Después de tener tantas oportunidades maravillosas, tantos privilegios excepcionales, ¿por qué haría algo tan malo Judas? Según Elena de White, Judas en un principio amó al gran maestro y deseó estar con él. Sintió un deseo de ser transformado en su carácter y su vida, y quiso experimentarlo relacionándose con Jesús. El Salvador no rechazó a Judas, le dio un lugar entre los 12, le confió realizar la obra de un evangelista, lo dotó de poder para sanar a los enfermos y expulsar a los demonios. Pero Judas no llegó al punto de entregarse por entero a Cristo. ¿Cuál fue la falta de Judas? No llegó a entregarse por completo a Cristo. No se entregó. En la mente de Judas, en su corazón, hay una batalla entre seguir a Jesús o su inclinación codiciosa a obtener bienes materiales. Finalmente, tristemente, sabemos quién ganó. Su inclinación codiciosa por el dinero lo perdió. Él no se entregó completamente a Jesús, ¿verdad? Esto me llama la atención, hermanos. Miren, hermanos, es muy peligroso conocer la verdad y no seguirla. Judas conocía la verdad, y aquí hay alarma y peligro. Cuando tú conoces la verdad y no la sigues, hay peligro. Judas quería el cielo y quería también los beneficios que este mundo da. Y así en la actualidad, en la iglesia, hay personas que quieren el cielo, pero también quieren los beneficios que este mundo da, y no tienen ni el cielo, ni tampoco lo de aquí, y pierden las dos cosas. Cuidado, hermanos. No estemos con un pie dentro de la iglesia y otro fuera de él. Mejor ten los pies, los dos, dentro del camino, dentro de la iglesia. Judas pensa. Miren, hermanos, el plan de Judas era muy inteligente. ¿Saben cuál era el plan de Judas? Dijo: bueno, voy a vender a Jesús, voy a echar a mi bolsa 30 monedas de plata. De esta manera lo voy a obligar a que use su poder para que se libere de los romanos,
Y al usar su poder, ahora sí lo vamos a conocer, lo vamos a coronar rey de Israel. El Mesías que hemos esperado, nuestro caudillo para librarnos del yugo de los romanos. Ellos querían a un libertador. Jesús no vino a libertarlos de la esclavitud de los romanos, Jesús vino a esclavizarlos de las cadenas del pecado. Pero todos los discípulos, incluyendo Judas y la nación, querían un libertador que los librase de la esclavitud de los romanos. Y Judas pensaba lo mismo. Lo entrego, gano dinero y lo obligo a que use su poder. Él es el líder que necesitamos. Si en la batalla contra los romanos no matan a alguien, resucitó a Lázaro, resucitó a las bajas. Si nos falta comida, alimentó a más de 5,000. O sea, era el líder perfecto. Pensaba Judas. Era el líder perfecto. Pero cuando vio que Jesús era maltratado, golpeado, azotado y que no hacía nada por libertarse, ¿qué hizo Judas? La lectura bíblica. San Mateo, ¿qué? 27, del 3. ¿Qué hizo Judas? Cuando se dio cuenta que su plan no le salió, ¿qué hizo, hermanos? Dice la Biblia, hermanos, que entregó dice, entonces Judas, el que había de entregarlo, viendo que era condenado Jesús, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, fue y se ahorcó. Fue y se ahorcó. Dice, en la versión que leyó mi cuñado, ¿verdad? Ahí utiliza la palabra remordimiento, ¿verdad? Aquí utiliza la palabra arrepentimiento. Pero ya vimos que el arrepentimiento de Judas no era sincero. Más que todo fue un sentimiento de remordimiento que lo impulsó a arrojar las piezas de plata a los pies de sus aliados, los principales sacerdotes, ¿verdad? Y estos hombres, los principales sacerdotes, cuando Judas les aventó las monedas a los pies, le dijo, a nosotros qué nos importa lo que te aflige, hubieras pensado antes. Hermanos, así actúa el diablo. Cuando primero te coquetea, te trata bien, y ya después, cuando ya tiene en la desesperación, en la angustia, te pisotea. Eso hizo el diablo con Judas. ¿Cómo, hermanos? Y por último, hermanos, cuando Jesús murió y fue sepultado, hubo otro grupo de hombres que también se dejaron llevar por la ganancia deshonesta. ¿Quiénes fueron los primeros, hermanos, que vieron a Jesús resucitado? ¿Sabes quiénes fueron los primeros? La guardia romana que cuidaba el cuerpo de Jesús. Fueron los primeros que vieron a Jesús resucitado. Mira, vamos a verlo en... A ver, se me fue la cita, perdónenme. Mateo 28, del 2 al 4. Mateo, una página adelante. 28, del 2 al 4, dice así: y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Pasemos al versículo 11. Mientras ellas iban, he aquí, unos de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Miren, los soldados, cuando vieron a Jesús resucitado, de miedo y de pavor fueron, y cuando iban en el camino a los principales sacerdotes iban diciendo que él había resucitado.
esta guardia romana, estos soldados romanos tuvieron el privilegio de anunciar a Jesús resucitado. Se hubieran podido convertir en los primeros cristianos misioneros, pero hermanos, fueron con los enemigos de Jesús y les dijeron, ha resucitado. Y dijeron, no digan eso, le vamos a dar mucho dinero, mejor digan que estando dormidos vinieron sus discípulos y se llevaron el cuerpo. Y los soldados salieron de ahí llevando una mentira en sus labios, pero con la bolsa llena de dinero. La bolsa llena de dinero. Estos hombres también, hermanos, se dejaron sobornar, corromper, y tuvieron el privilegio de ser los primeros misioneros en anunciar el evangelio, en la resurrección de Jesús. Perdón. La guardia romana se dejaron sobornar. Hermanos, el dinero, hermanos, es algo. Me acuerdo de una anécdota de un hombre que tenía otra persona que lo quiso sobornar y le dijo, mire, le doy $1,000,000 si me ayuda a hacer este movimiento. O sea, lo quería sobornar. Dijo, no. ¿2 millones? No. Mire, ni usted ni yo, 5 millones. No. 7, no. Y ya no me enojó, le dijo, ¿sabe qué? Váyase de aquí. Váyase, lárguese de aquí, no lo quiero ver. Y el hombre salió. Y otro hombre que estaba presenciando la escena le dijo, oiga, lo felicito, qué honesto es usted. No se dejó sobornar. Y le dijo, lo corrió además. Oiga, lo felicito, qué honesto es usted. No me felicites. ¿Y por qué no? Porque lo corrí porque me estaba ganando, ya me estaba llegando el precio. Como dicen los políticos, ¿quién aguanta un cañonazo de 500 millones? Oh, hermanos, 500 milloncitos para ti solito. Y si le pones dólares, oh. Hermanos, el dinero, poderoso caballero. Y tristemente mucha gente se compra y se vende. Y para terminar, hermanos, la hermana White, hay una cita de la hermana White que me llama mucho la atención y que es muy hermosa. Ella dice, la mayor necesidad del mundo es la de hombres y mujeres que no se compran ni se venden. Hombres y mujeres que sean honestos en lo más íntimo de su ser. Hombres y mujeres que se mantengan leales al deber como la brújula al polo. Hombres y mujeres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. La mayor necesidad del mundo. Hombres y mujeres que no se compran ni se vendan. ¿Verdad, hermanos? Judas se vendió por 30 monedas de plata y perdió la vida eterna. Hizo un mal negocio. Hermanos, Jesús nos llama y nos dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hermanos, Jesús nos está llamando para ser sus seguidores. El diablo nos llama para arruinarnos la vida, esta vida y la venidera. Escuchemos a Jesús, abramos la puerta de nuestro corazón para que nos acompañe y siempre nos dé un lugar entre los bienaventurados. Que Dios nos ayude, hermanos. Es mi oración.